El Señor les bendiga. Qué privilegio estar esta noche de nuevo con todos ustedes, amables oyentes y seguidores de la Escuela de Jesús. Una oportunidad más nos regala nuestro Dios para que juntos estudiemos esta noche las grandes verdades de nuestro Dios a través de su palabra. Sean pues todos bienvenidos, dispuestos a gozarnos, a estudiar juntos. Les ruego que por favor le comunique a todos sus amigos, les envíen o reenvíen este link para que ellos también puedan estudiar con nosotros. También les invitamos para que envíen sus saludos, el lugar desde donde ustedes están esta noche con nosotros. Desde ya estamos saludando a nuestros hermanos en Japón, nuestra hermana Damaris, y a su familia, a su esposo y a todos los demás allí en el Japón. Qué bendición contar con ustedes. Al iniciar ya desde el inicio, son los primeros que llegaron a la sintonía, y así desde luego también a todos nuestros hermanos en otros países y en muchos lugares de Colombia en esta hora. Bienvenidos todos. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija y nos asista esta noche con su gran poder, pues sin Él realmente nada podemos hacer. Muy bien, gracias a Dios. De nuevo pues en la Escuela de Jesús, por esa gracia especial de nuestro Dios, y esta noche tenemos aquí en la presentación a nuestra hermana Leonela. Es un privilegio tenerle de nuevo, hacía ya un buen rato no estaba con nosotros en la transmisión, en la presentación, aunque sí lo hacía desde la producción. Hermana Leonela, es una gran bendición tenerla de nuevo aquí con nosotros. Bienvenida en el nombre del Señor. Amén, muchas gracias, pastor. Un saludo muy especial para usted y para todos aquellos que se encuentran conectados en la noche de hoy en la Escuela de Jesús, su escuela. Qué alegría poder contar con estos espacios donde podemos aprender de la palabra de Dios, y por esta bendición no nos podemos quedar quietos, sino que, como decía nuestro pastor, vamos a compartir el link a muchos más, a muchas personas que necesitan conocer de la palabra del Señor, profundizar en ella, ¿cierto? Es un gozo y es una alegría. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo con nuestro pastor, el hermano Antonio, así como yo creo que ustedes también sienten gozo, alegría al estar allá conectados con nosotros en esta preciosa escuela. Muy bien, hermana Leonela, bienvenida pues, y sé que usted nos quiere compartir en esta noche la palabra del Señor. Como estamos en la segunda parte de Romanos capítulo 1, en la pasada edición vimos del verso 1 al verso 17, y hoy vamos a ver la culpabilidad del mundo a partir del verso 18 hasta el final. Este pasaje que vamos a ver es extremadamente importante. Amén. Y es una pieza fundamental en el estudio de la carta a los romanos. De ahí que hay que estar bien atentos a este tremendo pasaje que tenemos del verso 18 hasta el final de Romanos capítulo 1, y nuestra hermana Leonela nos lo va a compartir esta noche. Amén, así es. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, que titula Toda la humanidad ha obrado mal. Iniciamos la lectura, los invitamos para que tengan allí también sus apuntes, para que puedan tener donde anotar y así recordar las citas bíblicas. Además hacemos una anotación para todos nuestros estudiantes, y es que estamos leyendo esta noche en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Amén. Palabra de Dios para Todos es una edición del año 2010. Hay una edición del año 2008, una del 2010, y hay una edición del año 2012. Esta edición se hizo en una editorial de la Casa Bautista en España entre estos años 2008, 2010 y la 2012. La que tenemos esta noche es la 2010 y es en la que vamos a leer. Entonces creo que ustedes ahí en su dispositivo, si tienen internet, la pueden bajar si no la tienen, y es Palabra de Dios para Todos, las tres letricas esas, y luego vamos a escuchar cómo está traducida en esta versión. Amén, así es. Y dice así: pues lo que se conoce Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios
ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Muy bien, excelente el pasaje que hemos leído. Creo que tiene una claridad especial, por eso invitamos a que cada uno de ustedes pudiera leerlo en esta versión, aunque si lo tiene la versión del 60, la tradicional del 60 u otra versión, pues igual en la traducción, es decir, el contenido es el mismo. Que las palabras en algunos términos cambien, no cambia en sí el contenido y lo central del mensaje. Amén. Entonces tenemos frente a nosotros este gran pasaje de la palabra del Señor. No sé si habíamos tenido algunas preguntas para hoy, no recuerdo si tenemos pendiente algunas preguntas para responderle a nuestros oyentes antes de ir adelante, si las tenemos bien, y si no, vamos con la presentación de nuestra clase esta noche. No, por el momento no habían presentado algunas preguntas. De pronto en la clase anterior habían preguntado sobre la genealogía de Jesús. En el momento en que íbamos a responder ya se había terminado la transmisión, pero queremos decirle al hermano, si se encuentra en este momento conectado, o al amigo, de que ya se encuentra en el canal de la Escuela de Jesús el estudio de Mateo. En Mateo, cuando se estudia el Evangelio según San Mateo, todo el Evangelio según San Mateo usted lo puede encontrar en la Escuela de Jesús, están todos los capítulos. Cuando estudiamos el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, y lo hicimos haciendo un paralelo con el capítulo 3, con la genealogía encontrada en Lucas capítulo 3, hicimos el paralelo y presentamos la completa genealogía de Jesús. Presentamos la genealogía de José y presentamos la genealogía de María.
y presentamos el por qué, aunque Jesús no fue engendrado por José, sin embargo dijimos por qué es legalmente José el padre de Jesús. Además presentamos la ley del liberato de Deuteronomio capítulo 25, en la que si un hombre moría, su hermano que le seguía en edad estaba en la obligación, moría, si el primer hermano moría sin dejar hijo en su mujer, el segundo hermano de él está obligado a casarse con la mujer de su hermano, es decir, con la viuda, y el primer hijo que naciera llevaría el nombre de su hermano, no se contaría como su hijo, sino que se contaría como el hijo de su hermano. Esa es la diferencia que vamos a encontrar en la genealogía entre Mateo y Lucas, que la una presenta la genealogía a la luz del levirato y la otra presenta la genealogía a la luz, es decir, en su contenido biológico. Entonces, pero la explicación correcta y completa está cuando usted entra a la genealogía o al estudio de San Mateo capítulo 1, cuando se ve la genealogía de José o de Jesús y de José y cómo se dio todo esto, por qué en una genealogía José aparece siendo hijo de uno y en la otra aparece como si fuera hijo de otro. Es ahí donde va a encontrar la explicación para que veamos que no se están contradiciendo ni Mateo o Lucas no se están contradiciendo en su genealogía, sino que es el orden que hayan seguido, o la levirato o el orden biológico. La explicación completa está ahí. Pueden entrar y revisar esto. Amén, así es. Y también recuerdo de que había una personita que había pedido, había solicitado, de qué rico hablar de los plurales, los versículos que hablan en plurales. Entonces los invitamos, no sé, pastor, usted qué dice. En la próxima edición, entonces iniciamos con esos plurales. Exacto, y a todos los que se encuentran en este momento conectados, sería muy rico que nos compartan desde ahora sus preguntas para traerlas preparadas, para poderlas leer, con el compromiso de que nos conectemos el próximo miércoles para poder tener la respuesta a esta inquietud que tenemos. Los invitamos de todo corazón de que lo hagamos antes de que termine la transmisión, porque en el momento en que termine ya nos queda un poquito complejo como recoger todas las preguntas, así que es el momento, es la oportunidad para que usted nos escriba, sea por Facebook o sea por YouTube, nos escriba su duda y allí, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles tendremos esta edición especial, que la idea es que no nos la perdamos y que invitemos a otros más a que se conecten, porque la inquietud que yo puedo tener, para otra persona también puede compartir la misma inquietud y servirle la respuesta. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué tal si nos vamos esta noche con el estudio que tenemos frente a nosotros esta noche, que es esta segunda parte del capítulo 1 de Romanos? Con extraordinario contenido, inmenso es este pasaje que tenemos frente a nosotros, donde se está hablando de un terrible cambio. Hay unos cambios que el hombre hizo para buscar contrarrestar la existencia o el conocimiento de la existencia de Dios. Y nos vamos a centrar en eso. Y esto es, Pablo se está refiriendo al mundo del entonces, es decir, al mundo romano o al mundo bajo el Imperio Romano en aquella época. Se está refiriendo cómo era la vida del mundo en los tiempos de Pablo y en el gobierno de los romanos, de tal manera de que algún parecido con el mundo de hoy no es coincidencia, sino que usted juzgará si se le parece, si es igual o si el mundo de hoy es mejor que aquel mundo de los romanos o si por el contrario es peor. Queremos dejar eso a juicio suyo. Por ahora vamos a ver cómo era el mundo de los romanos. El apóstol Pablo está hablando del mundo que a él le tocó vivir, de su mundo, y nos lo describe aquí como era.
Y por lo tanto, ese mundo de entonces, ¿cómo está sometido, quiera o no quiera, a la ira de Dios o a la respuesta contundente de Dios? Por eso el verso 18 dice, pues lo que de Dios se conoce está revelado desde el cielo, es su ira, está en contra de todos los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. La versión del 60 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí comencemos partamos de un hecho. El mundo, toda la humanidad, así nunca haya escuchado una sola frase, una sola palabra de la Biblia, eso no le es excusa para decir que no sabe de Dios. Hay varios medios para tener conocimiento de Dios o que nos revelan la existencia del único Dios verdadero. Y una de esas es la creación. Cuando nos paramos frente a un edificio, un puente o alguna obra de ingeniería o de arquitectura, no podemos decir que ese edificio o esa obra apareció de la noche a la mañana por sí sola. Se sobreentiende que esa construcción, ese edificio, cualquiera que sea la obra de ingeniería o de arquitectura, tiene que haber existido alguien que se dio a la tarea de diseñarlo, de calcularlo, de construirlo, y por eso existe. De tal manera de que eso es simple. Si frente a una construcción tenemos que reconocer eso, por ejemplo, uno va a la Casa del Parlamento en Londres y ve la obra bonita, que es muy llamativa, allí donde está el Big Ben, el famoso reloj. Cuando uno se para ahí, uno no puede decir, este edificio salió de la nada. Normalmente uno se acerca y hay una placa. Y esa placa dice quién o quiénes son los que diseñaron, los que calcularon y los que hicieron esa construcción. Y así en cualquier otro lugar del mundo donde uno vaya, siempre encontrará que toda obra tiene un autor. Y si toda obra civil tiene un autor, ¿por qué ignorar que el universo entero tenga un autor? El universo entero da testimonio de que hay un creador. Es decir, esa revelación, ese conocimiento viene por la creación, como resultado de la creación. Es un conocimiento universal, no es un conocimiento profundo, es decir, no es una experiencia profunda o personal con Dios, pero sí es un conocimiento universal general que está en el intelecto más que en la fe, por todo lo que hay alrededor que da testimonio de que hay un autor, un creador de todo eso. Y a ese conocimiento es que Pablo está refiriendo. Por eso dice que la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que quieren esconder o resistir o oponerse sin tener un argumento sólido, quieren detener la verdad de Dios. Quieren que Dios no sea conocido. Quieren hundir a todo el resto de la humanidad en el negacionismo, diciendo que no hay Dios, que eso no existe, que es una fantasía. Y eso es lo que han hecho. Por eso la ira de Dios de todas formas vendrá. Si el hombre lo niega, la ira de Dios viene. Si el hombre lo cree, la ira de Dios viene.
Eso en nada podrá detener a Dios. El verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. ¿Cómo se los mostró? A través de la creación. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, todo aquello que lo hace ser Dios, para el ser humano es invisible. Aunque sea invisible el ser Dios, para el ser humano, no la obra de Dios. La obra de Dios, la creación de Dios, es un hecho que está ante los ojos de todos y todos somos testigos de su creación, querramos o no querramos. Luego, el ser humano ha podido entender todo eso con facilidad, observar la creación de Dios. Ejemplo, el Salmo número 8 comienza diciendo, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que le visites, o el hijo del hombre para que tengas de él memoria? O el Salmo 19, que comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, toda la creación, todo lo que existe en el universo, da testimonio de su infinito poder, de su grandeza, de su majestad, y nos hace saber que todos somos creación de Él. Ahora, el apóstol había ahondado varias veces sobre este tema, y vamos a ver algunas veces que él ahondó sobre este mismo tema. Lo veremos brevemente pasando por el libro de los Hechos. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, del verso 8 en adelante, a raíz de lo que pasó en Listra, que Pablo y Bernabé hicieron una oración por un hombre que era paralítico, que nunca había podido caminar, y este hombre fue sano por el poder de Dios. Inicialmente, las personas de aquel lugar de Listra y Derbe intentaron ofrecerle culto a ellos, ofrecer sacrificios, diciendo que eran dioses, y después, de alguna manera, impulsados por otros o arengados por otros que eran enemigos de lo que Pablo había hecho y predicaba, entonces cambiaron de parecer y los apedrearon. Veamos el relato de lo que pasó y luego lo que Pablo les dijo en esto. En Listra había un hombre, estoy leyendo 14:8 del libro de los Hechos, en Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe, que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, levántate y ponte en pie. El hombre saltó y empezó a caminar. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho. Entonces empezaron a gritar en su propio idioma licaónico, los dioses han bajado en forma de seres humanos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo lo llamaron Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica, porque era el que tomaba la palabra. El templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de ese templo trajo algunos toros y flores a las puertas de la ciudad, pues él y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Pablo y Bernabé. Es decir, querían ofrecer sacrificios pensando que Pablo y Bernabé eran dioses. Es otra cosa que vamos a ver allá en ese capítulo 1 de Romanos donde estábamos. Al ver esto, los apóstoles rasgaron sus vestidos, corriendo hacia la multitud y les gritaron, señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes, dijo el verso 15. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. El Dios viviente creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. He aquí la creación,
Toda obedece al gran Creador que es el Dios del cielo. En el pasado, Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran. Eso dijo el verso 16, y el verso 17 dice: sin embargo, no significa que no estuviera presente, es decir, a pesar de que no se veía a Dios por ninguna parte, sin embargo, no quiere decir que Dios estuviera ausente. Dios les dio prueba de ellos, es decir, de su presencia a pesar de todo, cuidándolos y dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Eso describió el capítulo 14. Y el 17, volviendo a hablar sobre la existencia del gran Dios creador, y esta vez no es con las personas de Listra y Derbe, sino con los grandes sabios de Atenas que pertenecían a las más refinadas escuelas de los filósofos griegos, él habló con ellos en estos términos descritos en Hechos capítulo 17 del verso 24 en adelante. Hablando les dijo: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habiten sobre todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fueran a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, dice entonces en el verso 19, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro o plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie de manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Amén. Entonces, aquí hay un testimonio contundente que es consecuente o es, diríamos, el mismo pensamiento que él va a exponer o que expone en Romanos capítulo 1 ya. Es decir, que cuando se escribe la carta a los romanos, ya Pablo previamente había hablado de esto que les está hablando a partir del verso 19. Y es que a partir del verso 19 de Romanos 1 se da un hecho muy triste, un cambio fatal que hizo la humanidad. Tomar una decisión de estas fue la más desafortunada. Observemos qué cambió el hombre. Para que lo veamos en la versión más tradicional, veamos la Reina Valera contemporánea y veamos esto. ¿Qué cambiaron? Verso 19 nos habla del primer cambio que el hombre hizo. Para ellos, lo que Dios creó se puede conocer, es evidente, pues Dios se lo reveló. Entonces lo primero que Dios está diciendo aquí es que lo que Dios es y lo que Él creó se hace evidente por la creación. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando se manifieste la ira de Dios, el hombre no podrá ser exculpado diciendo que es que no sabía, que no conocía. Aquí está la prueba de que si hay un conocimiento universal acerca del Dios creador, pues todo lo que hay alrededor nuestro y el universo mismo da testimonio de esto.
Pues a pesar de haber conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron como a Dios, es decir, teniendo ese conocimiento universal por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Comenzaron a razonar entre ellos mismos, buscando argumentos cómo ignorar o cómo negar a Dios. Y su necio corazón se llenó de oscuridad. La otra versión que leíamos dice, se quedó vacío. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y aquí viene lo que hicieron, el cambio que hicieron. Negaron al Dios verdadero, negaron al gran creador del universo, y en lugar de adorar al Dios del universo, al Dios invisible que creó todo mediante su palabra y su poder, miren por qué lo cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. En vez de adorar al Dios verdadero, se dedicaron a adorar hombres, como es el caso. Recuerden que a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, les iban a ofrecer culto en el pasaje anterior de Hechos 14. Pero no solamente ellos, sino que este culto al hombre se generalizó desde los tiempos de Nimrod, desde los tiempos después del diluvio. Se generalizó ese culto al hombre. Y el ser humano le es mucho más fácil adorar a un hombre que adorar al Dios creador de todos. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, incluso de serpientes, de reptiles. Por eso Dios los entregó aquí. ¿Cuál es el cambio que hizo? El hombre cambió. A Dios lo cambió por el hombre. Lo cambió por aves, lo cambió por cuadrúpedos, lo cambió por reptiles. Note todos los cambios que el hombre hizo. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Aquí viene otro cambio. El hombre cambió la relación normal con su mujer por una relación antinatural. Cambiaron, las mujeres también cambiaron lo natural, que es la relación con un hombre, y la cambiaron por aquella que es en contra de la naturaleza, es decir, del ordenado por Dios. Estoy hablando del mundo de los romanos en los tiempos de Pablo. Déjenme le comento algo que complementa esto que estoy diciendo del mundo de Pablo. Así vivía la humanidad, así era. Pablo está describiendo cómo vivía la gente en el mundo de su tiempo. Pablo escribió la carta a los romanos en el mismo tiempo cuando César Nerón era el gran emperador romano. Aquel perverso hombre que fue emperador romano entre los años 54 al año 68 de la era cristiana. Este hombre, inicialmente en el año 54, para poder acceder y ser nombrado emperador casi por imposición de su propia mamá, se casó con una que era su prima, hija de Claudio, anterior emperador. Se casó con ella, pero la menospreció después de casarse, ya que ésta tenía una criada y este perverso hombre se enamoró de la criada y no de su prima que había hecho su esposa. Algunos historiadores se van más allá y dicen que hizo castrar a un jovencito de 14 años y luego lo vistió de mujer y lo presentó en el palacio como su esposa, a un jovencito que él había hecho semejante abuso con él. Y después conviviría con otros hombres en el propio palacio real o en el palacio de los Césares. Y después, ya en su decadencia, es decir, un poco ya más adelante en su propia decadencia, más o menos entre los años 66 al 68, que fue cuando terminó su horrible carrera o su triste vida, no solamente hizo eso, sino que también sirvió de mujer para cantidad de hombres que normalmente eran sus funcionarios.
de tal manera de que este era un depravado y corrompido hombre que más o menos pertenece a ese tipo de personas que Pablo está describiendo en este pasaje que hemos leído, cómo era la vida asquerosa de los romanos. El verdadero amor lo habían cambiado por lujuria. No solamente cambiaron el verdadero Dios por lo que no es Dios, sino que el verdadero amor lo cambiaron por aquello que simplemente es lujuria y pasión desordenada. A ese estado habían llegado los romanos. Por eso el verso 25 vuelve a emplear la palabra cambiar. La empleó el verso 3, cambiaron y vienen sus consecuencias. El verso 25 vuelve a emplear la palabra cambiar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En el verso 23, al Dios verdadero lo cambiaron por dioses falsos. Y en el verso 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, es decir, esos cambios bruscos, grotescos que el ser humano hizo, que habían hecho los seres humanos, a consecuencia de eso, entonces vino la reacción de la ira de Dios. Y el verso 26 nos dice cuál fue la respuesta de Dios a ese extravío. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Eso dijo el verso 26. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Esto Pablo lo está contando en pasado, está diciendo, no lo está diciendo en futuro, esto va a pasar en el futuro, sino que lo está diciendo, eso ya era un hecho, el ser humano había hecho cuando Pablo escribió Romanos capítulo 1. Si el mundo de hoy sigue haciendo lo mismo o cosas peores, eso ya lo juzgará usted. Pero estoy describiendo lo que Pablo conocía y estaba viviendo y por eso lo está contando en pasado. Verso 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, es decir, se reunieron como si se hubieran reunido en un gran congreso, en una gran asamblea, para ver si tienen en cuenta a Dios o si dicen que Dios no existe, y como si se hubieran puesto de acuerdo, acordaron negar absolutamente la existencia de Dios, decir que Dios no existe, que todo proviene de la evolución, que todo proviene de la evolución natural, que todo proviene de la nada o que todo proviene de allí, o la elección natural es la responsable de todo lo que existe. Entonces no acordaron tener en cuenta a Dios, y por no acordar tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que el mundo ya sin Dios comenzó a hacer? Verso 29 nos dice las cosas que el mundo entonces, que aprobó no tener en cuenta a Dios, que le cerró las puertas a Dios, que quiso borrar a Dios de su vida, de su camino, de su mente, de su ciencia y de todo. Entonces estos son los resultados que describe el verso 29, que trajo como consecuencia esa negación de Dios. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Son inventores de males, desobedientes a los padres. Son necios, desleales, insensibles, implacables e inmisericordias, es decir, sin ninguna misericordia. Y aunque saben bien el juicio de Dios, es decir,
aunque en el fondo, por más que nieguen a Dios, saben que un día Dios juzgará todo acto malo y toda conducta humana. Dios juzgará un día. Sin embargo, no solo practican toda clase de maldad, sino que también practican toda clase de maldad. Además saben que todas las personas que practican todos estos tipos de maldades son dignos de muerte, es decir, dignos del juicio o de la ira de Dios. No solo las hacen, sino que también se regodean o felicitan a las personas que practican toda esta clase de males que practicaban los romanos en su tiempo. Esta es la descripción que hace Pablo del mundo de su entonces. Era así era de corrompido, de perverso, de materialista, de olvidado de Dios, el mundo al que Pablo le tocó escribirle esta carta, o el mundo que existía cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, que los creyentes que vivían en Roma conocían perfectamente esto, pues vivían asqueados de toda la horrible asquerosidad que se vivía en la ciudad capital del imperio en Roma y desde luego en todo el mundo de aquel entonces. Por hoy hemos llegado al final de este estudio del capítulo 1. Hermana Leonela, sus palabras de saludo, de despedida esta noche. Amén. Bueno, para todos un abrazo. Para mí siempre es un honor compartir con todos en este espacio la Escuela de Jesús, su escuela. También agradecerles al equipo que se encuentra allí detrás de cámara dándola toda para que esto llegue hasta su hogar. Para todos muchas bendiciones y recuerden que el próximo miércoles estaremos de nuevo en la Escuela de Jesús. Gracias al hermano Felipe, gracias a Manu que están allí en la producción de nuestro programa. Les agradecemos de todo corazón. Y a todos ustedes decirles que les amamos en Cristo Jesús y les esperamos en la próxima edición, siendo la voluntad del Señor. A todos, Dios les bendiga. Muchas gracias.